Listo, compañero. Muy buenas noches, tutor y compañeros. Vamos a realizar el video de la tarea 2, extensión y conocimiento de la herbología, del curso Herbología y Alelopatía. El video se trata de la historia de la herbología, importancia y su aplicación, plantas medicinales y sus principales usos. Por Ricardo Schneider Gómez Ruiz, Camilo Andrés Guatibonza Cristancho y Elción Díaz Patiño. Em, Inicio con la presentación de la historia de la herbología y su importancia. Por favor, ruédela. Entonces, dice que la historia de la herbología eh, su importancia y su aplicación, plantas medicinales y sus principales usos. La historia de la herbología como tal data de hace miles de años, cuando el hombre en su necesidad de alimentación, abrigo y por práctica continua fue descubriendo los beneficios de las plantas para curar o paliar sus dolencias o achaques en la salud. Desde ese momento hubo humanos que se fueron capacitando y aprendiendo de generación en generación el arte de curar con las plantas. La herbología a través de los años se fue consolidando y tomando suma importancia por sus beneficios y resultados. De hecho, tal vez accidentalmente fueron descubriendo los beneficios de las plantas medicinales. Lo que les comentaba, por ahí hacían sus calditos o sopitas y ahí se dieron cuenta que se mejoraban tal vez de cualquier dolencia, estómago, qué sé yo. Bueno, más o menos esa es la idea. Dice que se cuenta en la historia que había curanderos, como antiguamente los llamaban, hoy herbolarios o naturistas, que cultivaban sus propias plantas en huertos o solares y tenían su casa adjunto. Y en esta casa tenían sus tiendas naturistas o herbolarias y eran los médicos de la época. Ahí llegaban los pacientes y los trataban con sus preparados de hierbas y otros aditivos. Le aplicaban pues para mezclar estas sustancias, alcohol como diluyente o ciertas especies de aceites. Seguimos con la otra diapositiva. Em, Está la foto del herbolario de hace años. Dice que en esta historia se cuenta de un herbolario o herbólogo naturista que llegó a vivir casi 150 años. Es de suponer que este médico también se trataba con estos productos naturistas. Lo más probable es que sembraba sus ajos, sus productos, su ruda, menta y cosas así por el estilo, y pues él mismo también se, se, se las consumía. Y él dice que él recolectaba las hierbas, las elaboraba de acuerdo al remedio y lo vendía según la patología o la enfermedad del paciente. En el transcurrir de los tiempos, su práctica fue muy común y respetada por millones. En ese tiempo, pues, por mucha gente, por supuesto, porque pues se daba buenos resultados, ¿no? Porque hubo resultados evidentes y en la actualidad también. Esta medicina se trabaja sin componentes químicos, casi 100% natural. De ahí su importancia, ya que no genera efectos secundarios o colaterales en el organismo, en el sistema. Se ha venido estigmatizando con la aparición de los medicamentos químicos modernos de las multinacionales y se ha perseguido a estas prácticas por no tener como requisito carreras universitarias, profesionalismo y diplomas, ya que los herbólogos se dedicaban solo al estudio de las plantas medicinales y elaboración de sus preparados. Se especializaban en el arte de la naturopatía o en el caso de herbología. Bueno, hasta aquí sería mi exposición. Continuaría el compañero Ricardo. Adelante, por favor.
Bueno, algunos hechos importantes dentro de esta ciencia de la herbología es que entre los siglos XV y el siglo XVII eran los herbolarios los que describían con la botánica los conocimientos sobre las hierbas medicinales y sus medicamentos por lo general surtían algún efecto en las personas. A partir del siglo XVIII y el siglo XIX, la aparición del estudio químico de la composición de los productos naturales y la síntesis de sustancias activas, la aparición de antibióticos, el surgimiento de grandes industrias farmacéuticas, así como la fructífera relación entre la química y la medicina, dieron lugar a los productos de origen natural. Las drogas secas y los extractos pasaron de un lugar predominante a ocupar un segundo plano. Ya en la década del siglo XX, más exactamente en Alma Alta, en 1978, la Organización Mundial de la Salud, OMS, propuso a la Atención Primaria de la Salud, APS, como, como estrategia de involucrar a representantes de medicina tradicional y sus métodos terapéuticos. Pues este tipo de medicina se ha definido por tres escuelas de pensamiento. Una de estas es la ayurvédica y la otra es la herboriteria y la hemi-herboristeria, tradicional china y occidental de la medicina herbolaria. En América Latina se expresa en zonas rurales e indígenas a través de curanderos especializados, chamanes, pantera, parteras empíricas, espiritistas, yerbateros y en las zonas urbanas se manifiesta pues en las mujeres que realizan los remedios caseros. Pues puse esa diapositiva en alusión a nuestro departamento del Amazonas, ya que es rico en ese tipo de cultura indígena y en ese tipo de medicina tradicional. Ya entre un hecho histórico también que tenemos en cuenta es que entre el siglo XV y el siglo XVII, pues eran principalmente los herbolarios los que, gracias a la botánica, describían el conocimiento sobre las hierbas medicinales y sus medicamentos. Ya en la actualidad, en el 2012, un artículo de Manuel Ignacio Pinto Barreto, llamado Integración de la Medicina Alternativa en los Servicios de Salud Colombiana, exploró el patrón de uso de la medicina tradicional, particularmente en algunos países latinoamericanos, y las ventajas que obtienen con su uso dentro de la prestación de servicios de salud. Mm, en la segunda década del siglo XXI, aunque predominan las investigaciones sobre la efectividad de los productos herbarios, pues en el año 2010, sobre la obra Sanación Popular y Medicina Natural y Tradicional, dos sistemas de salud en el municipio de Contramaestre de Liudmina Laera y Juan Rosario Molina, quienes fueron los autores de esta obra. Bueno, aquí les Listo, hablaré. disculpe. Muchísimas gracias, compañero Ricardo Schneider. Le damos paso al compañero Camilo Andrés con su presentación en la diapositiva. Por favor, compañero. Bueno, aquí les hablaré sobre las plantas medicinales y sus principales usos. Les hablaré de las que más vemos que usamos en diferentes partes y también les hablaré pues de la importancia de este tipo de plantas. En la parte de la importancia, pues
son unas alternativas naturales para medicamentos sintéticos, también es algo que hemos encontrado. Se utilizan en mucha parte de la medicina tradicional, también en la medicina moderna, también las podemos encontrar, ya que tienen también menos efectos secundarios cuando se les da un uso correcto. Bueno, aquí les voy a hablar sobre las plantas, las principales, las que tienen usos más comunes, como lo son la manzanilla. A la manzanilla la usan bastante para aliviar dolores estomacales, también para la parte nerviosa y para al momento de tener problemas de dormir, el agua de manzanilla la usan bastante. También vemos la menta, es útil para la digestión y para aliviar dolores de cabeza. También el aloe vera es un cicatrizante natural, también es bastante útil para las quemaduras y las heridas. Usan bastante el aloe en esa parte. El eucalipto, que es otro que es bastante conocido, es de un qué pena, descongestionante. Se usa para tratar las gripas también y los resfriados. Hemos visto bastante en la historia todos que usan bastante el eucalipto. El jengibre es otro. Él es bastante bueno para la parte de la inflamación, es un antiinflamatorio y es eficaz contra náuseas y resfriados. Otra planta que conocemos bastante es la valeriana. También, como les comentaba de la manzanilla, la valeriana también ayuda bastante en la parte de dormir y también reduce mucho la ansiedad. Y por último, una de las que también son bastante importantes es la caléndula, otra planta muy conocida. Se usa para cuidar la piel, bastante para los cuidados de la piel y curar heridas, pero ya como más leves. También tienen este tipo de diferentes plantas en sus formas de uso, como lo son las infusiones, en tés también la usan bastante, también lo vemos en las pomadas, en las cremas, en las inhalaciones, como sería el eucalipto. Eh, También usan bastante las plantas para las tinturas, que son como extractos con alcohol, y también cápsulas o también comprimidas en la medicina natural. Pero también tienen o sea, un poco más bajo, pero tienen sus precauciones, ya que no todas las plantas son totalmente seguras para todos, porque hay plantas que le hacen daño a las mujeres, pero especialmente solo como cuando están embarazadas o también a las personas que tienen enfermedades crónicas. También es importante consultar con un profesional antes de llegar a usar, digamos, plantas medicinales que no sean tan comunes, o sea, porque puede darle alguna reacción a la persona. Ya, pues plantas, digamos, como el eucalipto, que ya son como más conocidas, entonces ya es más, eh, o sea, no hay mucha probabilidad de alguna reacción que pueda dar, pero pues hay otras plantas que sí pueden ser bastante peligrosas. Aparte del uso medicinal, pues tienen también sus cosas que pueden afectar, porque también el uso excesivo o al prepararlas mal puede llegar a ser hasta tóxicas. También pues quisiera comentar sobre las plantas medicinales, ya que son, como nos comentaban nuestros compañeros, son herramientas bastante valiosas para llegar a cuidar la salud de una forma natural, ya que siempre, o sea, con el uso que se dé, teniendo un buen conocimiento sobre la planta y pues usándolas responsablemente. Muchas gracias, compañero Camilo. De pronto voy a referenciar algo que es algo como una acotación pequeña, ¿no? Acerca de pues, nuestro estudio y acerca de las plantas medicinales, la herbología.
Dice que es de recalcar que antiguamente cuando se trabajaban estas prácticas naturistas, no había tanta proliferación de nuevas enfermedades. Las estadísticas lo hablan y lo dicen, como hoy en día. Unos se las atribuyen a cambio de hábitos alimenticios, otros al estrés y la vida agitada, también al medio ambiente, tanta contaminación, tanta polución, otros a los tratamientos con medicamentos y procesos químicos que han generado disturbios sistémicos y efectos secundarios en los organismos. Entonces, lo que estaba comentando el compañero, pues qué bueno la práctica de la naturopatía y la herbología, pues teniendo mucho cuidado con, por supuesto, con las dosificaciones y siempre tratar de que lo haga un profesional. Muchas gracias, compañeros. ¿Algo más tienen por acotar? No, de mi parte, muchas gracias, compañeros. No, Ah, compañeros, como tal, ahí les comentamos como les contamos las plantas medicinales, su historia y su uso. Les damos las gracias aquí por la exposición. muchísimas gracias, compañeros, y fue un